A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompañan Asenet Lavalle, vicepresidenta de Hábitat para la Humanidad México, Andrés Semo, ingeniero geomático y documentalista urbano, Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica de Vivienda de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Asenet, Andrés, Daniela, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Daniela, me gustaría iniciar con usted. El precio de una vivienda nueva en México, el precio promedio en este momento de una vivienda nueva en México, ¿cuál es? Gracias por la invitación, Juan Carlos y Mega Noticias. No hay como tal, depende de la zona, depende del estado, depende de la zona, de la entidad federativa, pero hablamos aproximadamente de 2 millones de pesos, más o menos. Y eso, una vivienda de condiciones igual y poco habitables en términos de derechos, ¿no? Sí, 2 millones de pesos. Aproximadamente. ¿Cuánto hay que ganar para poder comprar una vivienda de 2 millones de pesos, Daniela? Pues, de acuerdo a estándares internacionales, para que una vivienda sea asequible, es decir, para que la gente tenga posibilidad no solamente de gastar en vivienda, sino también de gastar en alimentación, salud, educación, etcétera, deberíamos de gastar en vivienda el 30% de un salario, de un ingreso mensual. Entonces, hagamos la cuenta, depende de las familias, depende del ingreso, en qué decir nos encontramos, es que se hacen los cálculos para diagnosticar un poco la cantidad que debemos de ganar para acceder a esa vivienda, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, no tengo la cifra exacta, pero hablamos de que los primeros deciles ganan aproximadamente 13,000 pesos trimestrales. Si hacemos un poco la división, son 4,000, 5,000 pesos de ingreso mensual. Entonces, si comparamos con la encuesta levantada por el INEGI sobre gastos del hogar, cada familia de los primeros deciles, que justamente son quienes menos ganan, deberían de juntar lo de 3 ingresos mensuales para pagar una sola renta en alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc o Benito Juárez. Eso hablando de arrendamiento, ¿no? En términos de compraventa estamos hablando de otras cifras mucho más dispares. Sí, Asenet Lavalle, ¿por qué de pronto se hizo tan caro comprar una vivienda en nuestro país? Años anteriores era más fácil, hoy se antoja que es, o se ve más bien, que es más caro, los precios han incrementado. ¿Por qué han incrementado los precios de las viviendas en nuestro país, Asenet? Sí, gracias por la invitación, Juan Carlos, gracias a los colegas por estar este día compartiendo. Pues en realidad creemos que es un fenómeno de reciente, digamos, explosión, pero en realidad es la crisis de la vivienda. Quienes nos dedicamos a estas cuestiones hemos observado que viene de hace varias décadas y con diferente intensidad, digamos. La crisis de la vivienda tiene que ver con lo que ya decía antes Gabriela, el tema de cada vez más difícil acceder a ella, justamente por lo que decías, Juan Carlos, por los precios, pero además, bueno, por una serie de condiciones. Es un fenómeno complejo que tiene que ver con varias razones de por qué es cada vez más costosa. Y lo que sí puedo decir de una forma contundente es que el precio de la vivienda principalmente no se debe a los materiales. Si bien tiene que ver con el costo del acero o con el costo de los materiales pétreos de los que se elabora, en realidad es debido a los precios de los suelos, de los terrenos en donde se construyen las viviendas. Cada vez se encarece más por una serie de razones que tienen que ver con las dinámicas urbanas, con las dinámicas económicas también en nuestro país. Sin embargo, hay que decirlo que también es un fenómeno que se observa en todo el mundo. La crisis de la vivienda tiene que ver con el mundo entero, tanto el norte global como el sur global, en los países, digamos, desarrollados, como también Latinoamérica, por ejemplo. Entonces es exactamente lo mismo en diferentes dimensiones. Los precios de la vivienda es un tema complejo, por eso lo digo, porque tiene que ver con una serie de
características, pero lo cierto es que el precio alto es menos debido a los materiales que al suelo. El tema es un tema de especulación, de condiciones socioeconómicas, de dinámicas urbanas y que resulta en, pues, no solo, por un lado, poca vivienda social, es decir, a la que puede acceder la mayor parte de la población con menos poder adquisitivo, sino también con cuestiones de permisos, de regulaciones urbanísticas en las ciudades y, bueno, también está relacionado con asentamientos informales. Hasta aquí la dejaría porque si no me alargo. Sí, Andrés Semo, ¿y la vivienda social? ¿Qué pasa en nuestro país con la vivienda social en este momento? Es muy complejo y mira, nada más para responder un poco, según datos del propio INEGI, en la Ciudad de México entre el 13 y el 15% de las personas pudieran comprar una casa, un departamento. Los demás estamos simplemente impedidos o nos tenemos que ir a 2 o 3 horas de el núcleo urbano que se le llama de la ciudad. Y el caso de la vivienda social es que lleva varios años, me parece un poco, empezó en 2006, 2007, que se construye, pero en zonas muy aisladas. Tenemos el caso de las miles de viviendas que se han construido, por ejemplo, en zonas del Estado de México, de Morelos, y si bien sí se entregaron a través, la mayoría de ellas, de préstamos del Fobiste, de Infonavit, eso está muy bien. El tema es que están en zonas muy alejadas, muchas veces desprovistas de servicios fundamentales, lo cual complica mucho. Incluso en el caso de Morelos se ha documentado cómo hay muchos de estos centros, algunas de estas constructoras incluso ya no existen, donde las casas están abandonadas en un 40, 50, 60%, porque la gente no puede desplazarse todos los días. También este fenómeno de encarecimiento tan brutal de la vivienda, en el caso particular de la Ciudad de México, ha alargado los tiempos de traslado a varias horas en detrimento de la calidad de vida, porque muy poca gente se puede permitir vivir cerca de donde trabaja. El caso de la Ciudad de México concentra los trabajos en 2 o 3, 4 alcaldías centrales y tenemos desplazamientos en un muy mal transporte público la mayoría de las veces, muy largos. Esto está volviendo la situación muy compleja y la vivienda social se hace, pero se hace muy retirado. Y ya por último agregaría, es muy importante la aportación de mis compañeras, pero este tema ahora de las aplicaciones que rentas 2 o 3 días una casa, un departamento, han encarecido y complicado muchísimo el tema de adquisición, porque si ahora un dueño tiene un departamento en la colonia Juárez, en la colonia Cuauhtémoc Centrales de la Ciudad de México, prefiere muchas veces ponerlo a disposición en estas aplicaciones porque gana más dinero que en renta normal, pero eso ha sido en absoluto detrimento de los que vivíamos en esas zonas. Sí, Daniela Sánchez Carro, el Infonavit, ¿qué está haciendo para que mexicanos trabajadores, derechohabientes de esta institución de seguridad social tengan acceso a vivienda? Pues actualmente creo que igual comparto la perspectiva con Andrés. El Infonavit, que es ese instituto que se dedica a proteger, garantizar vivienda a trabajadores, es eso, está enfocado solamente al público que está integrado al mercado formal de trabajo. En un principio eso es excluyente ya en sí mismo. Ahora, lo que hace el Infonavit respecto a ese sector es, digamos, a partir de los años 2000, quizá un poquito antes, la lógica era más bien trabajar con actores privados para desarrollar casas de forma masiva y entonces dejarlas a los trabajadores a través de un crédito pues bastante también complicado de acceder, ¿no? Entonces tenemos a la parte de viviendas abandonadas, teníamos una gran cartera de créditos vencidos que el Infonavit se está encargando de ejecutar. Entonces tenemos a muchos despachos contratados privados por el Infonavit que se están dedicando justamente a recuperar esos créditos vencidos. Entonces, mucha gente que no acaba de pagar el crédito, que justamente porque es una casa que está lejos de su trabajo, están siendo justamente pues justiciabilizados por el Infonavit. Hablamos de que el Infonavit es prácticamente esa entidad ese órgano de gobierno que tiene abiertos la mayor cantidad de casos en materia fiscal, administrativa, en ese tema de créditos para trabajadores, ¿no? Entonces, el Infonavit ha venido trabajando de forma un poco precaria, un poco pues en la oscuridad con este fenómeno, y a la par también
se han visto en algunos estudios cómo eso ha contribuido a fenómenos como la financiarización de la vivienda, por ejemplo. La reforma que se presenta a inicios de este año creo que trata de dar un giro a ese Infonavit, a esa perspectiva en donde el Estado trabajaba a la par o dejaba más bien en manos de particulares el tema de la vivienda, de trabajadores, y ahora trata quizá de retomar un poco las riendas. Entonces, quizá ese es un poco el destello que queda y ojalá que el Infonavit vuelva a recuperar ese poder y esa inercia respecto al sector vivienda. Sí, también cambió el enfoque a Zenet Lavalle del Infonavit. El sexenio anterior de Enrique Peña Nieto hacia atrás, el Infonavit mediante constructoras que edificaban vivienda social, vivienda popular, prestaba ese dinero para comprar una vivienda nueva. Hoy está más en la lógica de otorgar directamente el crédito al trabajador para que el trabajador construya o para que el trabajador pues compre una casa y no mediante el intermediarismo o mediante la intermediación de una empresa constructora. ¿Esta lógica del Infonavit en esta administración federal ha funcionado? Sí, mira, en la década de los años 2000, pues sí, todos sabemos que se construyó vivienda masiva de una forma grandísima, ¿no? Altísima. Y como bien decía Andrés, pues pues si bien resolvió alguna parte del problema de la crisis de la vivienda, pues la mayor parte se creó en las periferias de las ciudades, se creó un problemón en un sentido de no solo el abandono de la vivienda o de la deshabitación, sino lo que conlleva de la baja de este parque habitacional, ¿no? En cuanto a su valor, a su uso, y bueno, la serie de problemas asociados, ¿no? A delincuencia y algunas otras cuestiones que tienen que ver con deseconomías de escala urbanas. Efectivamente, con esta administración, lo que yo conozco por parte de la organización en la que trabajo, de la cual soy vicepresidenta, Hábitat para la Humanidad México, hemos estado trabajando justamente con Infonavit en temas de autoproducción de vivienda. Como bien decías, Juan Carlos, ahora la política no solo, si bien sigue estando en este mismo sentido de otorgar créditos a vivienda nueva, también se está ensayando en esta administración esta cuestión de los apoyos a la autoproducción, que las personas obtengan un crédito, no solo los acreditados, digamos, que están cotizando en este momento, sino también personas que en algún momento cotizaron y pueden y tienen la vigencia suficiente para solicitar créditos a Infonavit para comprar materiales, pagar una producción de la vivienda en cuanto a una asistencia técnica, ¿no? Pero es incipiente, sí, sí es cierto lo que decía Gabriela, son cuestiones incipientes que hay que seguir pensando en ello. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la producción de viviendas en México en realidad es autoproducción. La mayor parte, la gran cantidad de casas que existen en México no son casas que construyó una empresa desarrolladora y se vendieron a través de créditos, ahorros o subsidios o una mezcla de los tres. Fueron casas que han sido construyéndose por las familias, por los núcleos familiares, poco a poco. Esa es la gran mayoría, más del 70% de las viviendas se producen así en este país. Entonces, eso quiere decir que la política de Infonavit va bien. La cuestión es que es apenas incipiente y que tendrá que seguirse pensando en estas soluciones hacia la autoproducción, definitivamente. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos hablando sobre la vivienda en México en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. El narco, la violencia, el costo del material, las rentas y hasta la zona donde se vive son factores del incremento de la vivienda. Y para Víctor Valdivia, analista económico, hay crisis en este rubro. Entonces sí estamos en una problemática muy fuerte. Realmente hay una gran demanda de vivienda en México, una fuerte, y aparte las rentas se han incrementado muy fuerte en distintas zonas del país debido a la gentrificación que estamos viviendo, que está tan de moda. Entonces efectivamente tenemos un problema muy muy fuerte de vivienda que está haciendo que muchos mexicanos estén buscando dónde vivir. Tenemos también alrededor de 20 millones de mexicanos que están viviendo con sus padres, que se casaron pero viven en la misma casa, padres, hijos, todos juntos. Y eso también es un problema bastante fuerte, lo que estamos generando. Continuamos en Mega Noticias Debate. Andrés Semo, ingeniero geomático y documentalista urbano, ¿qué opciones tienen las personas que no cuentan con seguridad social, es decir, no cotizan al Infonavit o al Fobiste o a los sistemas de vivienda de los gobiernos estatales? ¿Qué opciones tienen para comprar una vivienda usada, nueva? Sí, y en general están sujetos a la parte más dura, o estamos a la parte más dura del mercado. Yo entiendo que el Infonavit también está haciendo reformas para que ahora los que tenemos autoempleo o nos dedicamos incluso hasta modelos como creación de contenido, podamos cotizar y tener algún acceso a la vivienda, porque hasta ahora y en general históricamente, todos los que no tenemos el modelo tradicional de cotización estamos excluidos del sistema nacional de adquisición de préstamos para la vivienda, e incluso Infonavit es una institución primaria en este sentido, porque también el costo de la banca tradicional, si bien es posible acceder a ellos siempre que demuestres otros ingresos, el costo muchas veces es muy elevado. Y lo que pasa es que también el modelo de trabajo está cambiando mucho. En este momento en México hay también una explosión de quienes nos hemos dedicado al empleo no de forma tradicional, sino no solo al autoempleo, pero sí este modelo distinto en el cual no es una empresa la que cotiza por nosotros. Y la verdad es que sí nos encontramos con un escenario complicado porque no tenemos acceso a métodos tradicionales y tenemos que recurrir a la banca, que al no tener cotizado cierta cantidad de semanas, el acceso al crédito se vuelve muy complicado o muy caro. Tenemos esa problemática, particularmente en las ciudades se vuelve mucho más grave porque además se vuelve una especie de imposibilidad, porque además el costo de la vivienda hace que necesariamente necesitas apoyo bancarizado, es decir, es muy difícil ahorrar la cantidad de dinero que necesitas para adquirir una vivienda. Entonces, básicamente hasta ahora el modelo a recurrir es la banca, pero con un costo muy elevado. Sí, Daniela Sánchez, también estamos en un contexto en donde la tasa de referencia del Banco de México está alta desde el año pasado para controlar el tema de la inflación. El Banco de México subió la tasa de referencia y entonces, por lo tanto, cuando la tasa de referencia está alta, los créditos bancarios también suben sus tasas de interés. Es decir, ahorita no es un momento en donde podamos encontrar una tasa de interés pues barata, Daniela. No, de ninguna forma, y eso también lo pone en la mesa la Asociación de Hipotecaria Nacional. Se ha elevado también el porcentaje que la gente paga cuando, por ejemplo, contrata una hipoteca para comprar un inmueble dedicado a la vivienda. Entonces, tampoco encontramos en el sector privado, en esta compraventa, una solución real y profunda al tema de la vivienda, ¿no? Y aquí quiero hacer un apunte que es muy importante, ¿no? Y es que creo que a nivel internacional y también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo jurídico, que es lo que, digamos, tengo más en la mente, tenemos una cultura propietarista, ¿no? Pensamos que adquirir la propiedad es la mejor opción, es el ideal, es lo mejor. Y en gran medida es así por motivos culturales, ideológicos, políticos, pero también porque jurídicamente la propiedad está mejor protegida que un arrendamiento, ¿no?
Y eso es también definitivo, porque si yo como propietaria tengo mejores derechos, tengo mejor protección del código, tengo una mejor respuesta del juez, preferiría comprar una casa y entonces esforzarme y optar por un crédito, por una hipoteca, aunque sean difíciles de pagar, antes que pensar en un arrendamiento, ¿no? Cuando en países como por ejemplo Alemania, Países Bajos, algunos otros países europeos, la gente prácticamente el total de la población es arrendadora, ¿no? Mientras aquí en México hablamos de un país de propietaristas, propietarios, propietarias privadas, gente que se gasta toda la vida con mucho esfuerzo para adquirir una vivienda porque se protege mejor a nivel jurídico, ¿no? Entonces tampoco el sector privado nos ha dado una respuesta y es un problema que creo que hay que abordarlo de muchas perspectivas, ¿no? También ver qué pasa con el tema justamente como decías, ¿no? Mientras más crece el costo de la vivienda, el sueldo pues parece tener un menor poder adquisitivo, ¿no? Entonces esa disparidad nos está llevando justamente a intensificar esa crisis. Sí, sí, es muy de la cultura de nuestro país el tener un terreno, un lugar donde vivir, un techo, como que tradicionalmente de generación en generación se ha transmitido esa cultura de poseer un lugar para vivir a CENET. Y bueno, si se cambiara la lógica y si fuera México más a lo que ocurre en Alemania, como nos dice Daniela, a CENET, pero pues también nos enfrentamos a esta situación que ya nos decía Andrés, los que rentan sus viviendas, los arrendatarios, los que rentan sus viviendas, pues están prefiriendo meterlos a Airbnb, a sus departamentos y sus casas en zonas céntricas, y entonces las opciones para las personas que quieran rentar vivienda son las mismas que tienen en una vivienda de interés social que están lejanas de los centros de trabajo. Sí, tienes toda la razón y bueno, también lo que decía Andrés. Respecto a lo que decía Gabriela, también hay que decirlo que una de las políticas, más bien, una iniciativa importante que se está presentando por parte del Ejecutivo Federal y que estará discutiéndose seguramente muy en breve, después de la reforma, estas que pueden ser como muy primeras respecto al cambio de nuevo gobierno federal, tendrá que ser esta de la adecuación del Infonavit para otorgarle la facultad de construir vivienda, para rentarla y tener la opción de, al cabo de 10 años de renta y con la consecuente cotización por parte de quien ahí la habita, de la persona trabajadora, de comprarla. Esto parece ser una muy buena opción, justo en el sentido de lo que estamos hablando, de por qué pensar solamente en una opción de acceso a la vivienda en propiedad, siendo tan complicado, y que pudiera ser una opción más del Infonavit para a partir de la renta, al cabo de, insisto, 10 años, pues poderla adquirir. Efectivamente, el modelo que ya decías, Juan Carlos, de Airbnb, de rentar toda la vivienda completa, es muy nocivo, ¿no? Especialmente en las centralidades de nuestras ciudades. No lo veo tan mal en el caso de la renta a través de este modelo de negocio de alguna parte de la vivienda, es decir, la familia, el núcleo familiar, las personas siguen habitando el sitio y solo se renta parte de la vivienda. Ahí no puedo visualizar un desplazamiento de la población originaria, digamos, pero sí en el caso de la vivienda completa, ¿no? Especialmente en estas zonas tan céntricas de nuestras ciudades o de nuestros centros históricos patrimoniales. Yo ahora estoy en Puebla, entonces en el caso de Puebla ya empieza a haber este modelo también, que se observa mucho en la Ciudad de México, pero en ciertas alcaldías, ¿no? Y que hay desplazamiento de la población originaria por una de mayor adquisición, ¿no? Con mayor poder adquisitivo. Entonces, bueno, yo diría, no es la propiedad la única forma de acceder a la vivienda, pero es cierto que hay que empezar a pensar en la regulación a estas plataformas turísticas, ¿no? De renta de ciertos espacios que desplazan a la población originaria y que normalmente es de menores ingresos.
Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate con Asenet Lavalle, Andrés Semo, Daniela Sánchez Carro. Ya estamos en la parte final de este espacio. Viene un cambio de gobierno, Andrés Semo. Viene un cambio de administración. La próxima presidenta de México será Claudia Sheinbaum. En materia de vivienda, en campaña, propuso algo interesante la futura presidenta de México. ¿Me puede contestar en un minuto, por favor, Andrés, porque ya estamos en la parte final? Sí, claro. Brevemente mencionó lo que ya hemos estado pensando, que es que la vivienda debe dejar de ser vista como una mercancía y volver a ser vista como un derecho, con todo lo que eso implica, con cambios en regulaciones, con cambios en todo el modelo urbanístico de nuestras ciudades, dejar de desplazar las poblaciones económicamente más lastimadas hacia los extremos de las ciudades, porque eso está trayendo un modelo que ya se volvió insostenible. Entonces, contestado en una sola frase, es volver a ver a la vivienda como derecho, ya no como mercancía. Eso lo propuso la doctora en 2 o 3 momentos de su campaña. Sí, Asenet Lavalle, para que Claudia Sheinbaum pueda lograr esto que nos dice Andrés, ¿qué tiene que hacer? ¿Me lo puede responder o comentar en un minuto, por favor? Ups, la pregunta del millón, ¿no? De muchísimo dinero, porque ¿qué tiene que hacer? Muchas cosas, ¿no? Como ya decía yo, la vivienda es un tema complejo. Sin embargo, yo diría, resumiéndolo o haciendo el intento de resumir, ver a la vivienda, al problema de la crisis de la vivienda en México, como un problema de desigualdades que se observan en el territorio, pero que tiene que ver atrás con una serie de desigualdades económicas, laborales, ambientales. Entonces es un tema que simplemente se mira en la superficie como un tema de problema de vivienda, pero que tiene que ver con mucho más. Entonces atacar las causas raíz, que tiene que ver, insisto, hasta con el tema de las desigualdades laborales, pues empezando por ahí, ¿no? Eso yo diría, hablándolo en un contexto de informalidad laboral cada vez mayor. Gracias. Sí, podemos pensar que la situación de la vivienda en nuestro país va a cambiar en los próximos años. Daniela Sánchez, en un minuto, por favor.
Pues yo esperaría que sí. Ojalá que los nuevos gobiernos entrantes en diferentes entidades, en la Ciudad de México, que es en donde batallamos desde la Clínica de Vivienda, y a nivel nacional también tengan en mente medidas importantes, trascendentes, para equilibrar la balanza entre esa visión mercantil, visión de la vivienda financiarizada, y volvamos a posicionar a la vivienda como un derecho humano, como decía Andrés, esencial para la vida de las personas, con las cuales no podemos seguir lucrando ni seguir pensándolo de forma reducida, ¿no? Hay que pensarlo de forma integral, ampliada, como un derecho, y ojalá que los nuevos gobiernos coloquen eso en el debate. Sí, les agradezco mucho a Zenet Lavalle, vicepresidenta de Hábitat para la Humanidad México, Andrés Semo, ingeniero geomático y documentalista urbano, Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica de Vivienda de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Les invito a coincidir en una próxima ocasión para seguir hablando sobre este y otros temas. Gracias y muy buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Descubre México. Una de las grandes formaciones rocosas de la naturaleza se encuentra en Peña de Bernal, un pueblo mágico lleno de belleza y que se localiza a poco tiempo de la ciudad de Querétaro. Esta obra de arte natural nació de un volcán que perdió su fuerza y al apagarse moldeó este gran bloque de piedra desde hace más de 65 millones de años. La peña es el tercer monolito más grande del mundo y cerca de ella se puede hacer múltiples actividades físicas como senderismo o escalar. El poblado recibe miles de visitantes cada 21 de marzo para el equinoccio de primavera. Un gran desfile se puede disfrutar todo el día, acompañado de danza, música, exhibiciones y artistas para la sorpresa de todos los que llegan a recargar su energía en un ritual místico. Peña de Bernal es la escapada ideal de fin de semana. La naturaleza, historia, artesanía y gastronomía mexicana son parte de la fórmula perfecta para liberarte del estrés de la ciudad. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año